Bueno, ¿cómo han estado? Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a continuar con la última parte de nuestro Salmo. Estamos viendo, para recordar, el Salmo 65, y esta es la última parte del Salmo 65, de los versículos 9 al 13. Ya lo déjenme. Versículos 9 al 13. Me llama mucho la atención porque, como les habíamos comentado, este salmo empieza una serie de 4 salmos, que ya son los últimos salmos. Bueno, no son los últimos de salmos de David, porque nos vamos a encontrar después con otros, pero de alguna manera, sí, de aquella etapa de los libros de los salmos, en donde se reúnen más salmos de David, ¿no? Y hemos visto muchos salmos acerca de David en pruebas, de David en aflicción, y ahora estamos viendo curiosamente unos salmos de alabanza. Y bueno, pues la alabanza viene de muchas formas. La alabanza puede venir por una prueba en la que Dios te saque adelante. La alabanza viene de también puede haber una alabanza pensando en que Dios te va a sacar en un futuro. Esa es una alabanza muy hermosa porque es una alabanza hecha completamente en fe, en donde dices, ok, ahorita me está yendo mal, ahorita estoy pasando por un tiempo difícil, pero de todas formas, mi confianza que tengo en Dios me lleva a alabarlo porque sé que Él va a traer la liberación. Y sé que lo que Él trae ahorita no se va de sus manos. En este caso, estamos viendo la alabanza por sus hechos, por los hechos que Dios ha tenido. Y vemos que David al principio de este salmo comenta acerca reconoce su estado pecaminoso. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, más nuestras rebeliones las perdonarás. Él alaba a Dios por esa característica de misericordia y de perdón que Él tiene. Eso es increíble. Después, alaba a Dios por sus hechos poderosos. Porque habla de las tremendas cosas que tú nos responderás en justicia. Alaba a Dios por su justicia. Alaba a Dios porque sus obras formidables dan testimonio de Él, no solamente al pueblo judío, sino da testimonio hasta todos los confines de la tierra. Y aún hasta, dice, esperanza de todos los hombres, ¿no? Habíamos hablado precisamente que Dios no es un Dios de un pueblo, de una nación, no es el Dios de Israel, sino es el Dios de toda la humanidad. Esperanza de todos los términos de la tierra, que afirma los montes, el que sosiega el estruendo de los mares, el alboroto de las naciones, las rebeliones de las naciones. Decía un dicho de que el hombre es el que determina el día en que empieza una guerra, pero solamente Dios es el que determina el día en que se acaba, ¿no? Entonces, y bueno, esta última parte que vamos a ver hace referencia a Dios ya no en un hecho poderoso, o bueno, sí es un hecho poderoso, pero ya no en un hecho así sorprendente, sino en los hechos cotidianos que también hablan de su poder, que de hecho es como transcurre nuestra vida el 90% del tiempo, en la cotidianidad, en el salir diariamente al trabajo, a nuestras ocupaciones. Nosotros no vivimos, y gracias a Dios que no vivimos todo el día una gran tormenta, ¿no? En donde podamos presenciar sus rayos potentes. Gracias a Dios nosotros no vivimos diariamente un temblor, ¿verdad? En donde podemos ver las fuerzas de Dios a través de la naturaleza. Pero sí diariamente vemos ese cuidado, podemos ver ese cuidado de Dios a través de aquellos pequeños detalles, pero que también nos habla de su poder para con nosotros. Entonces, esta última parte también es la parte que le da, muchos hablan de este salmo como la canción de la cosecha.
Nosotros no estamos muy familiarizados con el campo, ajá. Pero para que haya una cosecha, desde luego, pues tiene que haber un agricultor. Y el objeto del amor de Dios no es la cosecha, sino es el agricultor. Dios quiere trabajar y quiere ver la vida del agricultor florecer, ¿no? Bien, vamos a leer estos 4 versículos. Carlos, ¿quieres leerlos, por favor? Desde el 9 hasta el 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El campo. Verdaderamente esta es una escena completamente campirana. David estuvo muy cerca de este tipo de paisajes, de este tipo de escenas, porque bueno, si bien él no era un agricultor, pero pues él sabía de las bendiciones y de los beneficios de la lluvia, de lo que traía esto para sus manadas de ovejas, ¿no? Y es impresionante ver, aquí menciona algo muy importante. Si bien habla de una bendición en la tierra, pero habla de la lluvia. La lluvia es ese río de Dios que llega a nosotros. La lluvia cae del cielo. Ajá. Sin embargo, bendice la tierra. En algún momento la lluvia fue un juicio. Ajá. Y a veces sigue siendo ese juicio en algunas ocasiones cuando se desborda, pero generalmente no es así, generalmente es una bendición. Cuando a mí en lo personal no me gustan los días nublados ni lluviosos, pero quizás no he entendido lo que significa esto para un agricultor, y aún estando en la ciudad es una gran bendición. Cuando pasan los días de mayo, que son muchos días calurosos en donde aumenta la contaminación y aumenta la radiación, pues entonces nosotros anhelamos por un poco de lluvia, ¿no? Bien, aquí este hombre, este agricultor, le está dando gracias a Dios porque visita la tierra. Sabe que es Dios el que manda la lluvia y a través de la lluvia bendice su trabajo. Ajá. Dice, en gran manera la riqueza. Sabe que le trae esa lluvia, riega, y esa lluvia trae también minerales ricos, ¿verdad? Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. También aquí te habla de otra bendición, que es el pan. Nosotros nos impresiona ver la maravilla que Dios hizo en el desierto al traer el maná, ese pan del cielo. Bueno, de alguna manera también nos debemos de maravillar de lo que es Dios a través de los alimentos que nos trae, a través de los diferentes granos, que son de sustento tanto para animales como para hombres, ¿no? Y en base a esto, ahora te puedes ver cómo es insensato el escepticismo, cómo es insensato. Iba a hablar del ateísmo, pero no solamente esto encierra algo como el ateísmo, sino también el humanismo, que nos habla que el hombre vive y se sustenta por el hombre. Cuando tú ves que realmente Dios manifiesta su poder manteniendo la tierra y prosperando el trabajo del hombre, ¿no? Así como es importante la lluvia para una buena cosecha, así también es muy importante la lluvia espiritual, la lluvia de su gracia para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Nosotros somos llamados, como ese agricultor tiene
labores diarias. Ese agricultor tiene una experiencia de saber cuándo tiene que preparar el terreno, cuándo tiene que hacer un incendio para quemar las matas, cómo tiene que preparar el terreno, cómo tiene que sembrarlo. Así también nosotros somos llamados a nuestras labores espirituales diariamente. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Pero nosotros no somos, así como el agricultor no trae el crecimiento ni cuida de los renuevos, así también nosotros no traemos nuestro crecimiento espiritual, sino que tenemos que hacer nuestras labores que Dios nos ha mandado, pero también confiados de que Él es el que verdaderamente trae ese crecimiento espiritual. ¿Quién va a ser el que entendamos las verdades? ¿Quién va a ser el que además estemos sensibles y nuestra tierra preparada para poder recibir la palabra con mansedumbre? Fíjate, aquí se habla en el versículo 11, en el versículo 10, perdón, se habla algo. Hace que se empapes sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas como lluvias, bendice sus renuevos. ¿No hay veces que te has sentido duro para la palabra de Dios? ¿Que no te entra una enseñanza? ¿O que simple y sencillamente eres insensible a lo que se está hablando? Es como esa tierra seca al principio de la temporada de lluvias, en donde no chupa la lluvia, se seca la lluvia, o llega el sol, se seca, y la tierra sigue partida. Bueno, aquí este agricultor está diciendo, gracias Dios por la lluvia, que además de todo, además de empapar los surcos, además de eso, hace blando los terrones duros. Y vaya que esa tierra, esa gracia de Dios tiene que emblandecer nuestros terrones duros. ¿Cuáles son esos terrones duros? Esos terrones duros de incredulidad. A veces tenemos unas piedras en nuestro corazón que es la incredulidad. Muchas veces tenemos nuestras propias ideas que no permiten que en nuestro corazón penetren los preceptos de Dios. No, es que siempre he pensado esto, es que así me lo enseñaron desde chiquito, ¿no? Pero gracias a Dios, si tú te permites que seas regado por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haga ese trabajo en tu vida diariamente, ¿sabes qué? Él se va a encargar de ablandar esos terrones. A mí muchas veces me quebranta el hecho de no aplicar una enseñanza como la debo de aplicar, de no afligirme por una situación espiritual como me debo de afligir, de no tener el cargo que tengo que tener. Y le pido a Dios, pues, deshace esos terrones que tengo, ¿no? Permite que tu gracia tome mi corazón y deshaga todas esas situaciones que no me están permitiendo ser sensible a tu palabra y sensible a tu trabajo. Pero gracias a Dios que Él lo va a hacer. Yo confío en que así será el trabajo de Dios en cada uno, ¿no? Bien, ahora, hay algo muy importante. Dios está dispuesto a traer esta lluvia de gracia y la trae. ¿Tú estás anhelando esta lluvia en tu vida? ¿Anhelas que Dios haga su trabajo en ti? ¿Anhelas que su mensaje, que su palabra entre en ti? ¿Estás dispuesto a aplicar las enseñanzas que Dios te da? O más bien, dejarte llevar por su trabajo para que Él haga de tu vida lo que quiera hacer. Eso es algo muy importante. ¿Te sientes seco? ¿Estás pasando por un tiempo espiritual de sequía? Es muy importante que no descuides tus labores espirituales, pero también es muy importante que tú sepas que el que ablanda tu corazón y el que trae el crecimiento es el poder de Dios. Dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto. Bendito Dios, la cosecha es como una banda, como una corona, como una diadema que Dios pone
en el año, perdón, ya me fui. Estaba acostumbrado al otro, ¿verdad? Sí. Ciertamente la época de cosecha, el otoño, es una temporada muy importante y de mucho trabajo para cualquier agricultor. Ajá. Es un tiempo decisivo en donde el agricultor ve si su trabajo durante todo el año valió la pena o no. La otra vez estábamos leyendo la biografía de Laura Ingalls. Ella fue una de las pioneras junto con su familia en Estados Unidos en el siglo XIX. Fueron de los que fueron colonizando territorios más al oeste, ¿no? Y me llama mucho la atención y ver lo difícil que es la vida de un granjero, pero también como un granjero depende de Dios en su totalidad, bueno, en muchas cosas, ¿no? Es más palpable eso, ¿no? Y en una ocasión todo iba muy bien para que esta cosecha saliera, ¿no? Era una cosecha muy prometedora, y es más, hasta él empezó a adquirir ciertos compromisos de comprar un arado, de prepararse para esta cosecha. Sin embargo, un día, cuando ya no era temporada de lluvias, a una o 2 semanas de que ya estuviese la cosecha, de repente ve una nube extraña en el horizonte. Y a él le afligió porque no se sentía humedad en el ambiente. Poco a poco esa nube se vio más lo que era, y resulta que era una plaga de langostas. Una plaga de langostas que acabó con las cosechas no solamente de él, sino de mucha gente. Fue tan grave la situación que él tuvo que vender su propiedad y tuvo que dedicarse en el invierno a hacer otro tipo de trabajos. Y es más, al siguiente año volvió a haber otra plaga de esas. Y el pueblo donde él vivía tuvo que quedar desierto. La gente se tuvo que ir a otro lado, ¿verdad? Porque era mal. Eso está históricamente documentado en Estados Unidos, por ahí de los años 80 del siglo XIX. Hubo varios temporadas en donde hubo plaga de langostas, ¿no? Y no dejaron absolutamente nada. A veces también no nos damos cuenta del cuidado que Dios tiene que dar a nuestro trabajo para que la plaga no se lo lleve. Entonces, no demos por hecho las cosas, sino es muy importante depender de Dios aún en esta situación. Bien, dice este versículo, el 11, todos estos versículos describen la gratitud del agricultor que esperó en Dios todo el año. Preparó la tierra, sembró, cuidó de los renuevos, y todo esto lo hizo sin dejar de reconocer que Dios era el que bendijo y cuidó su trabajo. Ahora que ve coronado el año de trabajo con una buena cosecha, no deja de reconocer que esos frutos son por la gracia de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no reconocemos esto en nuestro trabajo? Nosotros no sembramos, no esperamos el mal tiempo. No. Lo más que podemos sufrir por una falta de lluvia es la más contaminación, o por un exceso de lluvia es que se nos inunde los pasos de desnivel, ¿no? Porque vamos al súper y encontramos todo muy bien y muy fresco, o vamos al mercado. Sin embargo, esto es una situación para que nosotros, ¿cómo vemos nuestro trabajo? En nuestro trabajo diariamente tenemos que depender de Dios, porque Dios es el que lo cuida, y Dios es el que lo mantiene y el que lo prospera. Pero también cuando somos prosperados y tenemos una victoria, no debemos de dejar a nuestro Dios, porque esto nos va a llevar al orgullo. Cuando tú no reconoces que tu trabajo es por la gracia de Dios, esto te lleva al orgullo. Ajá. Y además tampoco no caigas en la mentira de pensar que en tu trabajo hiciste todo tu esfuerzo
y fue solamente un empujoncito de Dios el que hizo que tú lo prosperaras, ¿no? No, verdaderamente dependemos en todo y para todo de Dios. Si esto es en las cosas materiales, definitivamente esto tiene un mensaje muy importante en nuestra vida espiritual. Habíamos hablado ya de un crecimiento espiritual. Cuando tú llegas a una victoria, cuando Dios te concede una respuesta a tu oración muy palpable, no por eso vas a dejar a Dios. Sin embargo, es un tiempo muy peligroso en donde fácilmente nos podemos relajar y dejar de depender de una manera sutil. O sea, no digamos, porque tú puedes pensar, nunca le he dado la espalda a Dios, pero a veces a través de sutileza sí le estás dando la espalda a Dios. Cuando empiezas a pensar de que, ay, qué hábil soy, ay, tengo mucha experiencia para hacer todo esto, y dejas de poner los ojos en Dios, entonces, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Bien, pues todo lo dependemos de hacer, tenemos que glorificarlo en nuestras victorias, y de esta manera no aumentará nuestro orgullo. Ajá. El momento, como ya lo había dicho, el momento de mayor vulnerabilidad de nuestra vida es después de esa victoria. Pero como este agricultor, cuando tiene una buena cosecha, en vez de envanecernos en esa cosecha, tenemos que alabarlo y decirle, Dios, así como tú mantuviste mi trabajo, así también, gracias a Dios por este resultado. Bien, dice, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí nos habla de toda la bonanza de Dios, originada en el cielo, a través de la lluvia y a través de que Él prospera. No solamente prospera a través de la lluvia el terreno labrado, sino también el terreno agreste. No solamente le da grano al hombre, sino también le da forraje y le da pastizal a las manadas. Dice, qué bonita forma de decir esto, que muy, muy poético. Los collados se ciñen de alegría. Cuando están verdes los montes parece que estuviesen rebosantes de salud, de alegría. Se visten de manadas. Tú puedes ver la escena campirana de miles de animales pastando, aún hasta contentos. Y dice de una manera poética, bueno, dice, aparte de que los valles se cubren de grano, y dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Te imaginas? Es una forma muy poética de decir como aún la misma creación canta alabanzas a Dios por sus bendiciones. Sin embargo, sabemos que el centro de todo esto, el centro de las bendiciones de Dios, es el agricultor, es el hombre. Dios le dio la promesa a un hombre, no se la dio a un pasto, o no se la dio a una gavilla de trigo, sino se la dio a Noé. En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Cada una de estas cosas nos hablan de los ciclos que pone Dios. Y cómo es una gran bendición, cómo se suceden año tras año las estaciones, la estación fría, la estación cálida, la estación húmeda, la estación seca, y todo eso tiene un propósito, de hacer prosperar y germinar el campo y el trabajo del hombre. Pero todo esto no tendría ningún sentido si el hombre que es el más bendecido no solo recibe los bienes, sino también tiene la oportunidad, a diferencia del resto de la creación, tiene la oportunidad de reconocer que toda esta bonanza viene de parte de su Dios. El agradecimiento y la alabanza del agricultor constituye la parte medular de todo este ciclo.
constituye la cereza del pastel. Y si tú estás consciente que todo lo que tienes te lo da Dios, lo natural es cuando Dios te lo da y corona tu vida, lo natural es que tú puedas estar agradecido con esto. ¿Cuál es el motivo que nos mueve en nuestra vida, aún en las cosas que podríamos llamar espirituales? ¿Qué es lo que te motiva a dar gracias por los alimentos? ¿Qué es lo que te motiva a dar una ofrenda? ¿Qué es lo que te motiva a asistir a la iglesia? Podemos tener muchos motivos. Podemos tener el motivo de bendecir para que Dios nos bendiga. Podemos tener el motivo de no dejar de bendecir para que Dios no nos maldiga. Podemos hacer las cosas por temor. Había una tribu en Colombia que tenía sus costumbres paganas y que antes de probar un alimento lo ofrecía a los dioses y hacía a sus dioses y hacía varios ritos por si ese alimento estuviese envenenado, porque eran tribus muy agresivas entre ellos. Bueno, llegaron misioneros y empezaron a hablarles de Cristo, pero pues ellos no entendieron el meollo del asunto. Y entonces ellos, en vez de hacer todo ese rito, ahora daban gracias a Dios por los alimentos, pero el motivo era lo mismo, para evitar que los alimentos estuviesen envenenados, por cierto temor, por cierto miedo. ¿Sabes qué? Dios no quiere que nos muevan esas cosas. Dios quiere que nosotros como un corazón, como este agricultor agradecido, podamos alabar su nombre, podamos ofrecer a su iglesia, podamos asistir a su iglesia, podemos hacer todas las cosas en agradecimiento por Él. Y bien, esta es la parte trascendental, es la parte que se va a quedar. Es importante considerar que las bendiciones de Dios siempre tienen un carácter eterno. Y de hecho, no solamente las bendiciones, sino todas las cosas que Dios trae a nuestra vida tienen un carácter eterno. Las pruebas, así como las pruebas y las aflicciones desarrollan nuestra fe y nuestro carácter, nuestra confianza en Dios, la prueba algún día dejará de ser, pero lo que se queda es el trabajo eterno, el peso eterno de gloria que dice Corintios, ¿no? Pero así también, cuando Dios nos corona de bienes, estos bienes pasarán, el grano se consumirá, las frutas se pudrirán, los animales quedarán hechos huesitos, esqueletos. Sin embargo, lo que sí queda es el trabajo que Él haga en nosotros a través de nuestro agradecimiento y nuestra alabanza, y también de aumentar nuestra fe en esos tiempos de bonanza, para que en los tiempos de prueba, de carencia, nosotros podamos ver el mismo Dios de mi bonanza es el que trae esta prueba. Así que, tengamos, no tengamos, bendito sea Dios en nuestras vidas.